también evolucionan con la necesidad de adaptarse a ambientes en particular. ¿Ya? También evolucionan con la necesidad de adaptarse a ambientes en particular. Ejemplo, como yo había puesto ejemplo, las enterobacterias, ¿no? Miren, este es el moco que yo, miren, aquí hay una vellosidad intestinal joven, miren aquí. Esta es una vellosidad intestinal. Aquí están los enterocitos, miren las calciformes como están representadas aquí, ¿sí las ven? ¿Y estos qué son? Los enterocitos, ¿sí ven? Ahora, miren la importancia del moco. Ese moco no solo sirve para proteger los enterocitos de los ácidos, porque recuerden que por aquí hay ácidos, ¿sí o no? Hay ácidos. Ácidos que resultan de qué? De los ácidos, de los jugos gástricos. ¿Ya? Ácidos que resultan de la fermentación. Aquí llegan ciertos azúcares, aquí hay bacterias. ¿Las bacterias qué hacen? Fermentar azúcares. Y producto de la fermentación de azúcares, ¿qué hay? Ácidos. ¿El ácido qué termina? Inflamando o lesionando epitelios. ¿Saben qué son epitelios, no? ¿Qué son epitelios? ¿La qué? De células. Es un tejido. Es un tejido, muy bien. Mira, aquí está mi epitelio, fíjense. ¿Sí lo ven? Ya. Miren niños, fíjense ya, por favor, ya miren. Entonces miren, aquí tengo las células principales. Miren la importancia del moco. Las bacterias intestinales se instalan en ese moco. ¿Por qué es importante? Recuerden que el intestino se mueve o no se mueve. Se llama peristaltismo intestinal. Peristaltismo intestinal. Si no hubiera ese moco, el peristaltismo intestinal iría barriendo que todas las bacterias. ¿Ya? Mal llamada flora bacteriana. Las bacterias no son plantas, ¿no es cierto? Antiguamente eran clasificadas como plantas. ¿Han escuchado que gente dice, uy, perdió la flora? Ya, no, es un microbiota. Vamos a reemplazar ese término que erróneamente lo hemos empleado durante varios tiempos, que inclusive hasta mito ya se me sale, la flora. Pero bueno, las bacterias no son plantas. Antiguamente eran clasificadas como plantas, pero hoy en día hay nuevas clasificaciones. ¿Ya? Se llama microbiota intestinal. ¿Ya? Entonces miren, fueron barriendo todo ese peristaltismo intestinal, fuera barriendo toda esa microbiota. Ahora les indico. Enterobacterias. Miren. ¿Aquí qué viven? ¿Quiénes viven? Las enterobacterias. ¿Por qué? Porque viven en el intestino. Ahora, todas las enterobacterias deben tener una característica en común para ser clasificadas dentro de las enterobacterias. ¿No es cierto? ¿Qué característica en común creen que tienen? Aparte de que todas viven en el intestino, ¿no es cierto? Resistir el ácido. ¿Ah? Resistir el ácido. Por ahí va. Los componen en ácidos. Las cosas que entran. ¿Qué se produce en el intestino? Cuéntenme. Para que se degraden los alimentos. Como que los absorben. ¿Ah? Díganme cualquier cosa, pero levanten la mano y díganme cuál. Ella dice enzimas. ¿Qué más? Ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico hace en el estómago. Ya te aprendí en fisiología, ahora que te vas a ver fisiología. Muchachos, ¿no vieron anatomía? ¿No toparon? Absorben. ¿Qué produce lo que hay en el hígado? Por ahí hay una bolsita. Eso, muy bien, bilis. La bilis es un producto de desecho, pero tienen ahí productos que también colaboran con no con la digestión. Pero la bilis, ¿qué tiene la bilis, jóvenes? La bilis tiene sales biliares. La bilis tiene bilirrubina. Todo lo que yo hablo aquí, verán que yo tomo, ¿verán? Entonces les digo grave, ¿ya? La bilis, ¿qué tiene? Bilirrubina y sales biliares. La bilirrubina, ustedes saben, ya van a ver en fisiología que es un producto de desecho. Y las sales biliares, ¿saben para qué sirven las sales biliares? Tienen acción microbiana, mata bacterias y tienen la función de emulsificar grasas. Eso hacen las sales biliares.
Mata bacterias. Ya vi YouTube. Y mata bacterias. Emulsificar. Emulsificar. Emulsificar, gracias. Miren, en términos sencillos, jóvenes, miren, la emulsificación. Te cojo el celular, ¿ya? Hagamos de cuenta este celular de aquí, miren, vean, hagan de cuenta que esta es una partícula de grasa que llega aquí al estómago, ¿ya? Ahora, ¿cómo creen que se absorben las grasas? Hay un proceso que se llama emulsificación, ¿ya? Esta es la bola de grasa, ¿no es cierto? Ahora llega al intestino. ¿Qué hacen las sales biliares? Las sales biliares hacen esto de aquí. ¿Qué están haciendo con esa grasa? Dividiéndola. La están dividiendo en partículas más Pequeñas. Entonces, esa multiplicación prácticamente es esto. ¿Vean? No están degradando, solo están fragmentando físicamente. Entonces, ¿dónde creen que mejor actúan las enzimas? ¿Aquí o acá? En las pequeñas. En las pequeñas, porque hay más superficie de acción. Porque no es lo mismo acá, porque miren, las enzimas vienen, se colocan aquí, ¿qué degradan? Solo degradan esa parte superficial y lo de qué queda. Y hay tiempos, ¿no? No es que eso se va a quedar ahí hasta que las otras enzimas vienen, pero el peristatismo intestinal, se va llevando eso. Entonces las grasas hacen eso, ¿no? Entonces aquí miren, vienen las enzimas, degradan toda esa parte superficial. ¿Sí me entienden? Eso se llama emulsificación. Esa función cumple las sales biliares, pero también tiene función microbiana. Destruyen bacterias. Ahora, las bacterias para poder vivir en el intestino tienen que resistir muy bien, a las sales biliares. Esa es otra característica en común que tienen las enterobacterias. Tienen que resistir a las sales biliares, porque las que no resistieron, ¿qué pasó? Se murieron, no se adaptaron a ese ambiente. ¿Sí me entendieron? No se adaptaron a ese ambiente. Entonces, las enterobacterias se instalaron. Miren aquí. Eso es un claro ejemplo de selección natural, ¿sí o no? ¿De evolución? Sí. Es un claro ejemplo de evolución. Miren cómo los microorganismos también se adaptan. Cada quien establece sus estrategias. ¿No es cierto? Bueno. El microbiotas, hay un montón de microbiotas. Tenemos microbiota de piel, microbiota de oído. Antiguamente se pensaba, ¿cómo se llama de aquí? Ocular, ¿no? La mucosa ocular, ¿no es cierto? Aquí también hay bacterias, ¿ya? Las bacterias están en una relación de comensalismo. ¿Qué entienden por eso? Las bacterias que viven en mi piel están en una relación de comensalismo. Las bacterias que están ahí en el intestino, las bacterias están en algo que se llama simbiosis. La polinización es un ejemplo de simbiosis, ¿no es cierto? ¿Por qué es la polinización un ejemplo de simbiosis? Llega la abeja a la flor, ¿y qué hace la abeja? ¿Se aprovecha de quién? De los azúcares que hay ahí, del polen, lo que ella dice, ¿no? Ya, pero producto de eso, ¿qué hace la abeja? La abeja va a otro lado y ¿qué favorece? Favorece la fecundación ahí, ¿no es cierto? Y hay más frutos. Hay un beneficio mutuo, ¿no es cierto? La una le da alimento y eso favorece que la fecundación y bla, bla, bla. Hay más frutos. Lo mismo pasa acá. Miren, yo les doy, escuchen acá, ¿qué les estoy dando yo como un organismo más desarrollado de las bacterias? Un espacio donde ellas puedan vivir. ¿No es cierto? Un espacio, pero estas bacterias que están aquí en este intestino cumplen muchas funciones. Desde producción de neurotransmisores. ¿Sí saben que son neurotransmisores, no es cierto? ¿Sí saben? Que las neuronas no se comunican, no están así en íntimo contacto. Y hay un espacio, ¿cómo se llama eso? Son sinapsis. Las neuronas no están así, las neuronas que están conectadas de aquí al músculo de esta yo mando la orden, miren, de aquí a acá, para yo mover este brazo, ¿no es cierto? Estoy mandando la orden, pero de aquí, miren, de mi corteza cerebral salen unas neuronas que se conectan a este músculo y yo le mando la orden y yo muevo el brazo. Miren en qué instancia, la fisiología es perfecta. Pero miren, pero las neuronas no están así. ¿Qué hay? Hay un espacio que se llama sinapsis. Entonces, para que este de aquí le pase la información que tiene que hacer a la otra, ¿qué se produce? Un neurotransmisor, que es una sustancia química. Y en esa sustancia química yo le mando la información a la otra neurona.
Y así mismo, llega la neurona aquí a este músculo, mira, está así, hagan de cuenta que este es el músculo, escuchen acá, miren, este es el músculo, llega aquí la neurona, tampoco está en contacto con el músculo. ¿Cómo le da la orden al músculo que se mueva? Produce neurotransmisores. Muchos de los neurotransmisores que el cuerpo requiere son producidos por esta microbiota. Esta microbiota tiene muchas funciones, producen hasta algo que se llaman anticuerpos, ¿sí? Producen muchas funciones, entonces están en una relación de comensalismo porque no nos hacen daño y de simbiosis es porque yo le favorezco, le estoy dando un hogar para ellas y ellas ¿qué me están produciendo? Una serie de beneficios, ¿no es cierto? Están en una relación de simbiosis. Bueno, todas las microbiotas que están en nuestro cuerpo, aquí tenemos bacterias, acá hay bacterias, cumplen funciones, ¿sí? Bueno, esto ya lo habíamos conversado, el tema de los microorganismos son clasificados en grupos, en taxones, ya que habíamos hablado que por encima de reino, ¿no? Teníamos algo que se llamaba dominio. Hay 3 dominios jóvenes. Antiguamente comenzó la clasificación taxonómica, era así: plantas, animales. ¿Y las bacterias dónde estaban ubicadas? En plantas. En plantas. Por eso que antes decíamos flora bacteriana, ¿no es cierto? Ya. Las bacterias estaban ubicadas, las bacterias y los hongos estaban ubicados ¿en dónde? En las plantas. Pero hoy en día, con este tema de la revolución industrial, con este tema de la revolución tecnológica, que hoy hay técnicas de biología molecular, para ya no solo ver el fenotipo. ¿Qué estudio? El genotipo. Ahora yo puedo estudiar, como yo le dije, ¿qué puedo estudiar? La secuencia de los ácidos nucleicos. Y pues de esa manera yo puedo ir reclasificando organismos. ¿Ya? Antiguamente habían 2 dominios. Había Carlos Cuse, miren, aquí. No. Yo no sé mucho de hacerles estudiar historia, solo algo ligero. Este señor de aquí decidió que la clasificación taxonómica tiene que subir un nivel más, porque antes comenzaba de aquí, del reino, hacia abajo, hasta llegar a especie. Hoy en día dijo que había la necesidad de elevar un nivel más superior, que era dominio. Antiguamente había 2 dominios, procariota y eucariota. ¿Sí saben las diferencias entre el uno y el otro? ¿Sí saben? A ver, ¿usted qué es? Uno tiene el núcleo verdadero y el otro. Muy bien. ¿Quién tiene el núcleo verdadero? Eucariota. ¿Ah? ¿El procariota? No. El eucariota. Bueno, Eucariota. Hay eucariotas. ¿Y tú qué eres? Eucariota. ¿Eucariota? ¿Seguro? ¿Sí? Ya, hay 2, ¿no es cierto? Procariota y eucariota. ¿No es cierto? Ahora, las eucariotas tenían ¿qué? Núcleo verdadero. Y las procariotas no tienen núcleo. En realidad, no es que no tengan núcleo. ¿Tendrán ácidos nucleicos? A ver, ¿en dónde están contenidos los ácidos nucleicos? En el núcleo. Ahora, ¿las bacterias tienen ácidos nucleicos? ¿Sí o no? Producen ácidos nucleicos. ¿Ah? ¿Las bacterias tienen ácidos nucleicos, sí o no? Sí, ¿se acuerdan cuando yo les dije que todos los habían tres cosas en común en todos los organismos? Membrana celular que utilizan ATP y la información genética está contenida en ácidos nucleicos. Es decir, todos los organismos que tienen ácidos nucleicos. La única diferencia es lo siguiente, escuchen acá. La única diferencia es lo siguiente, vean. Esta es la única diferencia. Yo a veces pido que, no sé, creo que el decano, va a ver si le pido al decano, sé que los microscopios están allá, pero ese microscopio sí deben utilizarlo conmigo. Estos de aquí se los doy para que ustedes lo utilicen a libre voluntad, esos que están ahí. Inclusive ese que está allá atrás, ya porque ese ya quedó para el segundo plano, ese que más lo cuidaban, pero ese va a quedar con ustedes. Pero ese me gustaría traer porque, como le digo, es un microscopio muy, muy bonito. Yo recién me compré uno para mí, ¿ya? El mío ni es igual al que compraron ahí al tren. Tienen como unos 6, 7. Son muy buenos, se ven unas imágenes hasta para tomar fotos. Vean, este es
El doctor Pérez está gestionando mucho por ustedes. Bastante. Van a hacer unas nuevas aulas. Están gestionando bastante. Miren, esta es una procariota. Y esta es una eucariota. ¿Qué diferencia hay? ¿Los dos tienen ácidos nucleicos, sí o no? Sí. Hagamos de cuenta que esto representa los ácidos nucleicos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? Es que la una tiene un núcleo verdadero. La diferencia es de que este ácido nucleico se encuentra limitado por una membrana nuclear. Membrana nuclear. Una membrana nuclear. ¿La de acá tendrá membrana nuclear? No. Pero esos ácidos nucleicos están ubicados como en una posición fija dentro de la célula. ¿Sí me entienden? Ya. Entonces, hagamos de cuenta que eso está en el centro. Aquí. Entonces, esa parte donde están los ácidos nucleicos de la procariota, que en este caso sería la bacteria, esa parte se llama nucleoide. ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Nucleoide. Nucleoide. ¿De acá cómo se llamaba? Membrana. Un núcleo. Y ahí dentro tenemos que los ácidos nucleicos. Ya. Ahora, las procariotas, con este tema de la identificación de esa secuencia de letras, ese señor comenzó a ver que dentro de las procariotas hay diferencias. Comenzó a ver unas diferencias generales. Y comenzó a ver lo siguiente, que habían procariotas que no eran sensibles a los antibióticos. No eran sensibles a los antibióticos. Que la composición bioquímica de la membrana celular era diferente. Y que la composición de la pared celular era diferente. Todo eso vamos a estudiar porque hay que estudiar la estructura, las partes de una bacteria. ¿Cuál es la composición bioquímica de la membrana celular, señorita? ¿Usted cómo se llama usted? Sí. ¿Cómo? Fernández. La composición bioquímica de la membrana celular. Vean que yo el más distraído es que más le pregunto, ¿verdad? Yo acá veo todo, ¿verdad? Alguien me levanta la mano y me dice. Creo que era lípidos, proteínas y carbohidratos. Lípidos, sí. Proteínas también y carbohidratos. Está faltando algo. Muy bien, está bien. Fósforo. Fosfolipídia. La composición bioquímica de la membrana celular es fosfolipídia. Ya vamos a ver por qué. Pero anótenlo por ahí. Bueno. Entonces, miren. Escuchen acá, jóvenes. En función de eso, Carlos Huth decidió elevar el nivel de taxonomía. Un grado más, pero ¿dónde? Hacia arriba, ¿no es cierto? Hacia arriba de reino. Del reino, sí. Que se llamaba dominio. Que teníamos dos dominios, procariota y eucariota. Ahora, ¿qué pasó con las procariotas? Se comenzaron a ver que hay diferencias dentro de ellas. ¿Cuáles eran esas diferencias? Habían organismos que no eran sensibles a los antibióticos, ya no pueden ser considerados bacterias, ¿no es cierto? ¿Serán considerados esos organismos que no son sensibles a los antibióticos considerados bacterias? No. Ya. Otra, que la composición bioquímica de la membrana celular tenía sus diferencias. Y escriban ahí, la pared celular carecía de péptidoglicano. Les escribo acá. Después les explico qué es eso, ¿ya? Porque va a haber una clase de eso. Péptidoglicano, ¿ya? Péptidoglicano. Solo uno escuchando ahí, péptido viene de proteína, ¿no es cierto? ¿Y glicano de qué viene? De glucosa, como de carbohidrato, ¿no es cierto? Miren, ve, es una molécula que tiene una parte proteica y una parte glúcida o carbohidratal, ¿no es cierto? Tiene dos partes. Ya les voy a explicar más adelante qué se llama su péptidoglicano. Entonces, miren, esas tres diferencias, y gracias a esas tres diferencias, ¿qué dijo Huth? Que dentro de la procariota se van a dividir en dos dominios. ¿Cuáles dominios? Bacterias y arqueas.
bacterias y arqueas, pero las dos siguen siendo procariotas, porque las dos carecen, como nosotros nos acostumbramos a decir, de un núcleo verdadero. Y recuerden que un núcleo verdadero no significa porque no tengan ácidos nucleicos. Hay ácidos nucleicos. ¿Cuál es la diferencia? Que los ácidos nucleicos están limitados por una membrana nuclear. Ya. Entonces, se dividieron. Ahora, entonces, hoy en día, ¿cuántos dominios hay? 3. Eucariotas, bacterias y arqueas. Eucariotas, bacterias y arqueas. ¿Qué estudiamos en microbiología, jóvenes? En microbiología enfocamos nuestro estudio a las bacterias y a los hongos. Bacterias y hongos. ¿Ya? Bacterias y hongos. A ver, usted, a ver, Luis. ¿Dónde están los hongos? ¿Dónde están los hongos? ¿Dónde están los hongos? ¿En qué dominios? Silencio. Están distraídos, ¿sí? A ver, Arqueas. ¿qué dominio? ¿Ves concepto, verdad? Eucariotas, bacterias y arqueas. Fosfolípidos. Luego échale el nombre. No puede hacer. Es una cosa. No son eucariotas. Si tú lo puedes ver, son organismos muy. Procariota Procariota dejó de ser dominio y se dividió en bacterias y arqueas. ¿Dónde está ubicado el hongo? Procariota, eucariota. Procariota, eucariota, muchachos. ¿Ah? Eucariota. Yo dije eucariota, pero no estaba segura. Tiene lógica. Escuchen acá. Si nosotros consideramos a los organismos por evolución, ¿cuáles son más evolucionados? ¿Las procariotas o las eucariotas? Eucariotas, que tienen núcleo verdadero. Generalmente, todos los organismos que ya son más evolucionados son organismos ¿qué? Eucariotas. Los organismos que yo puedo verlos a simple vista. ¿Un hongo lo puedo ver, sí o no? Sí. Hay muchos hongos que sí los puedo ver. Hay otros que necesito del microscopio para verlos. Pero siguen siendo que organismos eucariotas. Entonces, dentro de nuestro campo de estudios, ¿vamos a estudiar organismos eucariotas, sí o no? Sí. ¿Pero cuáles vamos a estudiar? Hongos. Vamos a estudiar hongos. Al final del semestre tenemos una clase de hongos. Y tienen que encontrarme hongos también. Hay hongos de interés veterinario. Yo me enfoco, como les dije, desde el punto de vista clínico. Después de estudiarnos todo de parte ambiental, no hacemos nada. ¿Ya? Entonces hay hongos que sí vamos a estudiar y van a tener que cultivar hongos. ¿Ya? Bueno, entonces, se va entendiendo, ¿no? Bueno, hay una parte que vamos a estudiar los eucariotas, ¿sí? Como les dije, los hongos. Y nuestro enfoque van a ser ¿qué? Bacterias. Estas no nos importan porque no son patogénicas. ¿Ya? Hay bacterias que son patogénicas y no patogénicas. Pero ¿cuáles vamos a estudiar nosotros? Las patogénicas. Las patogénicas, las que causan enfermedades a los animales domésticos. Y las que tienen posibilidad de tener implicancia zoonótica. ¿Qué es eso? ¿Qué transmite al humano? Eso que transmite al humano. Hay bacterias que transmiten al humano. De animales al humano. Pero infelizmente, yo digo a veces los diagramas de... Cuando se estudia mucho el tema de resistencias bacterianas, o cuando nosotros estudiamos mucho de los cambios climáticos, siempre lo ponemos al hombre en el centro, ¿no es cierto? Como una víctima, ¿no? ¿Y quién es el causante de todas estas alteraciones ambientales, de toda esta generación de resistencia? Nosotros. Siempre lo ponemos por arriba al perro, por un lado un animal silvestre, por ahí los mosquitos, por ahí la industria y en el centro al hombre. Cuando realmente lo que causamos todos esos desastres ambientales son causas de las actividades antropogénicas, ¿no es cierto?
o sea, lo que ocasiona el hombre, ¿no es cierto? Entonces, realmente no es así, que los animales nos pasan enfermedades a nosotros también les pasamos enfermedades a ellos. Ahora en día con este tema de la tenencia de mascotas, ¿no? Y las mascotas no son consideradas. ¿Quién tiene perros aquí? Hace la mano. Puro gato nomás. Ah, ya. Bueno, perros, gatos, mascotas. ¿Quién tiene mascotas? Ustedes piensan, a ver, ¿qué consideran las mascotas? ¿Las mascotas son animales o miembros de familia ahora? Ya ustedes ya son otra generación, ¿no? Ya ustedes ya piensan de una manera distinta. Antiguamente, bueno, en mi tiempo. Ya, yo tampoco tan viejo no soy, tampoco. Pero en el tiempo de mis papás, ¿no? A mí me costó educarlos a mis papás. De hecho, yo los eduqué. La función de ustedes también es educar. Ustedes están aquí porque yo creo que a todos les gustan los animales. A lo menos yo tengo 8 perros. Y son mis 8 hijos. Yo sé que hablo enfrente con ustedes esto porque yo sé que mamá dice, hay gente que me dice que estoy loco. Pero yo les digo a ustedes porque yo sé que ustedes me entienden, ¿no? Ya. Hoy en día el tema de las mascotas ya pasa a un tema afectivo, ¿no es cierto? Y eso es muy bueno porque es gracias a ese crecimiento de ese mercado es porque ustedes van a encontrar una plaza laboral. Ese crecimiento es grande, entonces yo le veo mucho futuro al tema de la veterinaria. Por eso que hoy en día ya salen las especializaciones. Hay gente que adora a los perros, ¿no? Dando vida por los animales, ¿no? Perros, más que gatos. por los humanos. La verdad es que yo soy lo mismo. Yo prefiero a mis perros que a un humano. La verdad que si ustedes encuentran algo en un animal que no hay en el humano, ¿no? Ese amor incondicional. Un humano es poco probable encontrar eso. Siempre hay un interés atrás de eso. En el animal no hay eso. Ya. Entonces, aunque verán, hay un artículo bonito que aquí llegó una argentina a dar clase, que es una oncóloga. Ya les voy a pasar para que lo lean. Ustedes tienen que aprender a leer en inglés, verán, también. Ya. Yo recuerdo que habían hecho una investigación, dice que habían puesto, verán, escuchen hasta lo que había pasado. Habían puesto, digamos, a varias madres, ¿ya? Y todas las madres que tenían perros hijos, ¿no? O sea, perros y sus hijos, ¿no? Dice que ponían las fotos de sus hijos y habían puesto unos aparatos electroencefalogramas, algo así, para saber qué es lo que se generaba aquí dentro de nuestra corteza cerebral. ¿Ya? Aquí dentro de nuestra corteza cerebral se producen una serie de neurotransmisores que también producen placer, recompensa, emociones, ¿no es cierto? Es como una madre cuando ve a su hijo, ¿no? Pero según esos estudios, hablaban de que la mayor, o sea, hicieron un promedio de que las mascotas generaban más neurotransmisores de placer, neurotransmisores de relajación en las madres que los mismos hijos. ¿Sí me entienden? Los hijos crean estrés. O sea, eso ya está demostrado científicamente. Y realmente, verán, por eso digo, ese campo crece. Ese campo crece. Y pues de ahí la necesidad que ustedes tienen que salir bien formados. No, porque ustedes ya no van a ir a trabajar con el animal que antiguamente nosotros decíamos, el perro duerme fuera de la casa. Hoy día los perros duermen en la cama, ¿no es cierto? Nosotros en el piso. Ya, pero miren cómo ha evolucionado. Y verán, lo que decía ella, eso es una estrategia de sobrevivencia del perro. El perro tiene que, miren, es una relación de interespecie. Nosotros somos otra especie, el perro es otra especie. ¿Dónde creen qué es lo que causa más ternura y apego a nosotros a ver el perro? ¿Qué creen? Que demuestre felicidad. No, ¿qué creen que hace el perro para causar esa ternura en el humano? Pero ¿Cómo hay se algo. expresa cuando nos ve? No, Los ojos. Los Claro. ojos. ¿Sí o no? Es una estrategia, dice que a lo largo del tiempo ellos han evolucionado para generar esas gesticulaciones que hace el perro en los ojos, ¿no es cierto? O sea, al verle en los ojos a un perro, la cara a un perro, genera digamos, ese acto de solidaridad y de apego. Porque nosotros no nos podemos apegar a un león, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No nos podemos apegar. Entonces miren cómo evolucionan las especies para establecer relaciones interespecies. ¿Se dan cuenta?
Ya, miren cómo lo hacen, ¿no? Es que han conseguido hacer esas gesticulaciones de los ojos. ¿Y qué producen en nosotros? Producen algo que se llama, aparte de esos neurotransmisores, como yo les dije, de placer, de relajación, de felicidad, producen una hormona que se llama la hormona del apego, que es la oxitocina. ¿Ya? La oxitocina es la hormona del apego y es una manera, y eso a nosotros nos genera felicidad, ¿no es cierto? Entonces, es algo muy, muy importante que, como yo les digo, el tema de ponerle mucho énfasis de que ustedes tienen que salir bien formados de acá, ¿ya? Porque hoy en día ustedes se van a enfrentar en un mercado laboral donde quién sabe las exigencias por parte de ese mercado que va a consumir ese servicio sean más grandes y después ya ven el tema de demandas, porque ya no están ustedes trabajando, van a trabajar con el perro de la casa, van a trabajar con el miembro de la familia, ¿no es cierto? A mí me costó educar a mis papás porque ellos vienen de una generación muy atrás donde antiguamente al perro lo metían en un saquillo y le iban a botar una quebrada y ya, porque había una extremada sobrepoblación. Hoy día con el tema de las esterilizaciones, el bienestar animal, yo digo, a veces la gente infelizmente no es que sea mala, sino que ¿qué pasa? Carecen de conocimiento, no han sido bien educados, ¿no es cierto? Ahorita tengo un ejemplo, ellos aman a mis 8 perros, ellos los quieren. Entonces, la necesidad de ustedes es que también ustedes tienen que ser buenos educadores y para ir parando con ese tema de ese maltrato animal que todavía aún hay, e infelizmente en esas zonas suburbanas, en esas zonas marginales es donde aún todavía hay ese tema de maltrato animal, ¿no es cierto? Entonces también tienen que ser educadores, ¿no? Bueno, entonces como habíamos hablado, miren, antiguamente se clasificaban en 2 reinos, hoy día ya tenemos dominios, tenemos 3 dominios, ¿no es cierto? 3 dominios, acuérdense de eso, y nosotros vamos a estudiar bacterias y hongos. Y los virus que ya son clasificados ya no dentro de esta taxonomía, ellos tienen una taxonomía diferente, ¿ya? Ahora, miren, como yo les había hablado, ¿qué composición bioquímica tenía la membrana celular? Fosfolípidos, Proteínas, pero generalmente eran fosfolípidos, pero también por ahí la membrana celular tiene carbohidratos, también tiene proteínas, también tiene. Miren, esto ustedes sí saben lo que es, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí, joven? Muy bien, una cadena carbonada, no es una cadena lineal, ¿no es cierto? Pero miren, las de las arqueas y de las bacterias, las dos son fosfolipídidos, pero hay diferencias. Miren, aquí tiene que ramificación. Hay una diferencia, y hay diferencias. O sea, hay diferencias. Entonces, todas esas características las comenzó a ver Puso. Que hay diferencias. Dijo, no, hay una necesidad de separar las bacterias de las arqueas. Hay que separarlas. Y las separó. ¿Ya? Ahora las bacterias se quedaron, ¿qué? En el dominio de... Cuando yo les preguntaba a los alumnos, cuando yo tomaba lección oral, dime al dominio que pertenecen las bacterias. Me decían eucariota, me decían hongos. ¿Quién mismo le estaba diciendo una pregunta? ¿Qué dominio pertenecen las bacterias? Bacterias. Las bacterias. Al dominio de las bacterias, ¿cierto? Ahora miren, ahora vamos a ver aquí una diferencia entre procariota y eucariota. ¿Ya? Miren, dentro de la célula, ¿dónde se producen las proteínas? ¿Dónde se producen? Ahora le pregunté. No,
¿Cómo? Bueno, por ahí, pero no es específico, ¿no? No es propio en el aparato de Golgi, pero por ahí te producen una que otra proteína. En los ribosomas, muy bien. Ahí te lo repetí. ¿Ya? Es unos ribosomas. Ahora miren, jóvenes, los antibióticos jóvenes se diseñan bajo muchas formas. Ellos van a matar a las células, a las bacterias de diferentes formas. Ya lo vamos a ver cuando veamos el grupo de antibióticos. Ahora miren, ¿qué sucede? Un ejemplo. Yo para todo necesito de proteínas, ¿no es cierto? ¿Qué funciones cumplen las proteínas? Estructurales, funciones alimenticias y funciones biológicas. Cuando yo digo estructurales, un ejemplo, el músculo ¿de qué está formado? De proteínas, ¿no es cierto? Un ejemplo, si a un animal yo no le doy una dieta rica en proteínas, ¿formará músculo? No. Entonces, mira, ¿qué función cumplen las proteínas? Estructurales. Nutritivas, ¿por qué? Porque yo necesito de aminoácidos para formar otras proteínas. Ahora, función biológica. Muchachos, denme una función biológica. Las enzimas, ¿las enzimas qué eran? ¿Qué eran las enzimas jóvenes? Son proteínas. Entonces miren, yo necesito de una enzima para degradar un sustrato, ¿no es cierto? Un ejemplo, tomo un vaso de leche, ¿para qué necesito la enzima? ¿Para degradar qué? La lactosa. Si no tengo la enzima, entonces ¿cómo yo me alimento? Para yo poder digerir los alimentos, ¿de qué requiero? De enzimas. Y si no tengo enzimas, poder degradar los alimentos, poder aprovechar lo que está contenido en los alimentos, me muero, ¿no es cierto? Lo mismo en las bacterias. Para que se produzca la respiración celular, requiero de enzimas. Sí, ustedes ya estudiaron el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Requiero de enzimas, y si no hay enzimas, ¿se produce la respiración celular? La bacteria se muere. Entonces miren lo que hacen los antibióticos. Hay antibióticos que directamente van a inhibir la síntesis de proteínas, ¿no es cierto? ¿Las bacterias tendrán ribosomas, sí o no? ¿Las bacterias tendrán ribosomas, niños, sí o no? Sí. Claro, pues las bacterias también necesitan proteínas. Todos los microorganismos requieren de proteínas. Entonces, ¿de qué necesitan? ¿De ribosomas, sí o no? Sí. Entonces, miren, yo le doy un antibiótico, un ejemplo, un macrólido. Acitromicina, ¿se han escuchado? Sí. Ustedes no van a escuchar por el COVID. Todo el mundo tomaba acitromicina o eritromicina. Acitromicina. Ya, ¿se acuerdan que se acabaron en las farmacias? La gente somos locos, ¿no? Toman como que si fuera café. No, sí, como y no se imaginan la cantidad de resistencia que estábamos generando, ¿no? Bueno, lo que pasa es que digo, hay que educar a la gente. Pero eso les digo, ustedes tienen que estar bien preparados. A mí me ha tocado a veces propietarios que son médicos. Esas personas, y hoy en día como la gente estudia, lee, inclusive gente viene y estudia y lee. Ustedes tienen que estar preparados, bien preparados, inclusive hasta para poderse enfrentar de forma educada y de forma profesional. ¿Ya? Ustedes tienen que dar respuestas profesionales, pero eso se están formando, ¿no es cierto? Y hay la necesidad que estudien bastante. Entonces, miren, hay antibióticos que van e inhiben la síntesis de proteínas. ¿Dónde se producen las proteínas? En los ribosomas. Ahora, un ejemplo. Yo le doy un macrólido. Estamos hablando de la citromicina. Hagamos de cuenta la citromicina. A ver, ustedes solo por lógica sáquenle. La citromicina, ¿para qué tipo de bacterias será? Bacterias, escúchenme acá la pregunta que voy a lanzar. Intestinales, urinarias, respiratorias, ¿cuáles? Solo sacándole la lógica del COVID. Respiratorias. ¿Se dan cuenta? Solo sacándole la lógica. Respiratorias, porque se entendía de que el COVID entraba aquí, se replicaba en el tejido pulmonar y daba chance que las bacterias que vivían ahí se repliquen. Y todos
tomábamos Estaban ¿qué? abiertos. Acitromicina, ¿no es cierto? Ahora, la citromicina inhibe la síntesis de proteínas, ya vamos a ver eso. Ahora, yo tengo ribosomas. Sí. Las bacterias que están aquí, hagamos de cuenta que es un perro, ya, hagamos de cuenta un perro que está con un problema de una infección respiratoria. El perro. Y ustedes decían, no, le voy a dar acitromicina. Hoy en día es mejor hacer un cultivo y antibiograma. Eso es lo que yo les voy a enseñar a hacer. ¿Ya? Yo le voy a dar acitromicina al perro. Ahora, ¿le hago bien o le hago mal? Recuerden que mis células tienen ribosomas y las bacterias que están infectando ese pulmón también tienen ribosomas. ¿Hago bien o hago mal en tomar acitromicina? Mal. ¿Mal? ¿Por qué? ¿Choque de qué? Porque no solo están matando las bacterias malas, sino también las buenas. No, desde el punto de vista que estoy hablando. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la acitromicina? Inhibir la síntesis de proteínas. ¿Dónde se va a unir esa citromicina? En el ribosoma. En el ribosoma. ¿Por dónde se producen las proteínas? En el ribosoma. Ahora, ¿el perro tiene ribosomas? Sí. ¿La bacteria tiene ribosomas? Sí. ¿Hago bien en dar acitromicina, sí o no? No. ¿Sí o no? ¿Mato la bacteria o mato el perro? Ambos. ¿Por qué mato a ambos? Porque ambos están ribosomas. No. Muy bien. Desde ese punto de vista, escuchen acá. Y al yo a dar una citromicina al perro, y sabiendo que la citromicina inhibe la síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Se une al ribosoma. O sea, si yo no tengo proteínas, ¿yo vivo, sí o no? O sea, si mis ribosomas dejan de producir proteínas, ¿vivo o no? Me muero, ¿no es cierto? Me muero. Y lo mismo la bacteria. Si se inhibe la síntesis de proteínas en la bacteria, ¿se muere o no se muere? Sí. Se muere. Si yo dando citromicina, ¿a quién voy a matar? A la Al bacteria y al individuo. perro. Ajá. A la bacteria y al perro. Desde ese punto de vista. Ahora, miren. Pero sin embargo, no mato al perro, solo mato a la bacteria. ¿Qué creen que pasa? ¿Qué creen que sucede? ¿Qué creen que pasa? Yo solo estoy matando a la bacteria, no estoy matando al perro. Y de hecho curo la infección con la citromicina. ¿Por qué sí inhibió la síntesis de la proteína de la bacteria y no inhibió la síntesis de proteína de los ribosomas del perro? ¿Por qué? ¿Qué creen que es? Solo quiero que también ustedes Es por la masa, razonen. por lo que es más grande. Las ¿Ah? cantidades pequeñas. ¿Más pequeñas? Las cantidades. Porque la bacteria es más pequeña que el La individuo. bacteria sea un organismo más pequeño, es más fácil. Ya. Vean, es por esta parte, vean. Hagan de cuenta, miren, los ribosomas son más o menos así, escuchen acá, niños. Tienen dos partes o dos subunidades, una grande y una pequeña. Así están divididos los ribosomas, una grande y una pequeña. En el caso de las bacterias, están así, dividido en una subunidad llamada 50S y otra que se llama 30S. ¿Esta sería de quiénes? De las Proteínas. procariotas. Ahora, los ribosomas de las eucariotas están divididos en dos subunidades, una grande y una pequeña. ¿Esta sería de quiénes? De las Cariotas. eucariotas. La grande es 60S y la pequeña ¿qué es? 40S. 40S. ¿Son iguales, sí o no? No. No. Miren, ya desde ese punto de vista ya hay diferencias en la composición de los ribosomas de la procariota y de la... Eucariotas. ¿Esto es bueno o eso es malo? Bueno. Bueno. Porque ¿Por qué es bueno? ataca más a la Porque ataca más a la Eso, procariota muy que a la bien. eucariota. Yo, miren, escuchen acá, yo diseño un fármaco específico que se va a unir a quién, a los ribosomas de quién, Del procariota. porque no son iguales. Imagínense que sean iguales, los dos sean 40 y 60S. ¿Se muere quién? El perro, y se muere la bacteria. Porque yo no puedo carecer de proteínas, ¿sí me entienden? ¿No es cierto? Se mueren los dos. Entonces, miren la ventaja que me da estas diferencias en composición química, que me permite actuar en punto blanco, como un punto blanco. No sé si tienen un punto blanco. O sea, específico, directo, ¿sí me entienden?
como un punto en blanco, ¿no es cierto? Directamente como cuando lanzan esas flechitas en esas... ¿Se han visto Los esos? Ahí en el centro hay un punto blanco, ¿no es cierto? Hagan de cuenta que esa flecha es el antibiótico. Pero cuando yo lanzo esa flecha directamente va, por afinidad química, se une a dónde? Al punto blanco. Gracias a eso, esas diferencias, ¿no es cierto? Me permite hacer un punto blanco de antibióticos, ¿no es cierto? Entonces no se me mueren los dos, ¿no es cierto? Preguntas hasta aquí. Miren este gráfico de aquí. Esa palabra S, miren niños, se llama así. Es ver. La palabra S, 50, 60 S. Miren, aquí sale estos que son los ribosomas de quién? De la eucariota, y las de acá son los ribosomas de la procariota. ¿Tienen que hay diferencias? No, 50, 30 y 40 y 60. Ahora, ¿qué sucede, jóvenes? Miren, ¿sí han escuchado del RNA? ¿Qué es el RNA o el ARN? Ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico, es un ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son ADN y ARN. Ahora miren, ¿qué sucede? Dentro de esos ribosomas yo encuentro proteínas más ARN. Encuentro proteínas más ARN. Entonces miren aquí, en el caso de la procariota, la subunidad mayor, miren, aquí, la 60S y la 50S. ¿Por qué esta de acá es más grande que esta de acá? Solo viendo de esta parte de aquí. ¿Por qué? Más proteínas. Muy bien, tiene más proteínas. Mira, la de aquí tiene 34 proteínas. Así, ¿la de aquí cuánto tiene? 49. ¿Qué más? Tiene más cantidad de ARN. Miren, esta de aquí tiene dos cadenas de ARN ribosomal. ¿Esa ARN qué significa? Ribosomal. ¿De acá cuántas cadenas tiene? 3. Entonces miren, aquí yo tengo 3 cadenas de RNA y tengo ¿cuántas proteínas? 49. ¿La hace más grande, sí o no? Sí. La hace más grande. Y la de acá, miren, apenas tiene 2 y tiene menos proteínas. Y lo mismo pasa con la subunidad menor, miren, ven. La 40 y la 30. ¿Cuántas proteínas tengo aquí? 21. ¿Y acá cuántas tengo? 23. Y miren acá, bueno, aquí tengo una sola cadena, pero sin embargo sigue siendo más grande porque acá que tengo más proteínas. Escuchen acá, por favor. Esto de aquí es muy importante, esta cadena de aquí, cuando ustedes escuchen eso. ARNR16S. Escuchen muy bien. ¿Qué han hecho los científicos hoy en día? Han comenzado a secuenciar la subunidad ribosomal 16S. ¿Qué entienden por eso? Gracias a eso le han permitido reclasificar microorganismos. Repito, los científicos hoy en día han comenzado a secuenciar la subunidad 16S. ¿Qué significa eso? Gracias a eso han comenzado o les ha permitido reclasificar los microorganismos. ¿Qué significa? Es como la... Otras diferencias, muy bien. O sea, miren, las bacterias y arqueas, aparte de lo que yo les había hablado, ¿quieres comenzar conmigo? Ya, chévere. Creo que dice que sea. Miren, si ustedes algún día ya cuando estén haciendo investigación van a estar comenzando a secuenciar las unidades 16S. Gracias a eso me ha permitido reclasificar organismos. Entonces miren, ese señor Hus, aparte de ver que las bacterias, ¿cuál es la diferencia entre las bacterias y arqueas? Carecen de sensibilidad a los antibióticos, ¿qué más? Vean, no importa los que están ahí, no importa. Ramificaciones de la composición fosfolipídica de las membranas celulares, ¿qué más, niños? Y la peptidoglicona, esa cosa. Carencia de peptidoglicano.
Miren, la mejor manera de uno aprenderse las palabras es repitiendo. ¿Ustedes creen que la memoria es buena? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿El memorizar? Ajá. Sí. ¿El memorizar es bueno, niños, sí o no? Sí. Sí, hasta cierto punto. ¿Qué es lo que uno hace? Escuchen acá, por favor. Ustedes lo van a evaluar más después por la expresión técnica que por la expresión técnica. Porque yo me he dado cuenta que hay niños que son veterinarios, pero no parecen ser veterinarios, no por la cara y por el fenotipo. Eso yo no me dejo llevar por la cara ni por el fenotipo, yo me dejo llevar por lo que ellos saben y por lo que ellos hablan. Y ustedes impactan a la gente por lo que ustedes hablan. Así impactan a la gente. Y para que ustedes puedan tener expresión técnica y profesional, ¿qué tienen que hacer? Uno, estudiar. Y dos, ir ganando vocabulario científico. La mejor manera de ir ganando vocabulario científico, profesional y técnico es ir aprendiendo todas estas palabras. La mejor manera de aprender estas palabras es memorizar la palabra y el concepto, para qué sirve, y aprenderlo. ¿Sí me entienden? ¿Ya? Hay alumnos, me acuerdo que había una niña aquí. Siempre los estudiantes que sacan mejor nota los tildan en memorista. Siempre. Pero la niña, no, es que él saca bueno porque es memorista. Le digo, la memoria es buena. Lo que pasa es que tú eres vaga, tú no estudias. Y la niñita era vaga. Quiero decirle, la niña, o sea, el venir, hacer las cosas, limpiar, lavar, es un aprendizaje mecánico. ¿Sí me entienden? Porque yo traigo a cualquier persona, lo pongo a hacer agares, lo pongo a aislar bacterias, me hace. Pero uno tiene que saber lo que hace, ¿no es cierto? Y saber el motivo científico por qué lo hago. La niña me hacía todo, me limpiaba, me lavaba, me hacía, hasta me sembraba bonito, pero no sabía nada de lo que hacía. Y había otro chico en cambio que sí estudiaba, y como ya veía que sacaba buena nota, ya le llegaba envidia a ella, ya no es que él es memorista, dice. Bueno, puede ser que también esté exagerando un poco en la memoria, pero la memoria es una de las estrategias de aprendizaje que ustedes tienen que ganar, pero tiene que ser bien utilizada. A mí lo que la memoria no me gusta es decir que se me aprendan de aquí a acá tal y como están. ¿Sí me entienden? Sin analizar. Obviamente que sí, cuando yo les mande, vaya a calificar las pruebas, sí me gusta que me pongan todo lo que yo les estoy pidiendo en la prueba. No como está aquí, pero sí todo. ¿Sí me entienden? No es la memoria que dice, aunque los ribosomas están presentes en todas las células. No, tiene que ponerme todo, pero en sus palabras, pero que sí englobe todo lo que yo les estoy pidiendo. Entonces, la mejor manera es de uno aprender estas palabras técnicas y las repitiendo. Y ustedes ya aprendieron hoy día, beta-lactámico, peptidoglicano, beta-lactámico, que siempre lo van a utilizar. Vayan aprendiendo así, repitiendo. Ya. Entonces vayan repitiendo, es la mejor manera de uno aprender. ¿Ya? Bueno, entonces miren, acuérdense, ¿para qué servía esto de aquí? ¿Para qué servía esa cadena de 16S? Para identificar las diferencias y reclasificarlas. Para reclasificar e identificar nuevos microorganismos. Mucha de la comunidad científica se ha encargado de secuenciar. Ustedes ya saben que es un secuenciamiento, ¿no es cierto? Ya saben que es un secuenciamiento. ¿Qué es un secuenciamiento? Cuando ustedes les llegan por ahí, va a secuenciar, dice. Cuando ustedes, ¿qué secuencia? Un secuenciamiento. Eso, conocer el orden de esas bases nitrogenadas. Conocer qué orden tienen, ¿no es cierto? Y en base a eso yo puedo identificar especies, puedo identificar genes, ¿sí me entienden, no es cierto? Ya. Bueno, entonces, verán, esta cosa de aquí no es más que una medida. Es una medida. ¿El peso en qué se mide? En kilos. La estatura en metros, centímetros. Ya, bueno. Entonces, ¿qué es eso de ahí de Svedberg? Ese Svedberg no es más que el coeficiente de sedimentación. Un coeficiente de sedimentación. Coeficiente de sedimentación. Escuchen acá, jóvenes, miren. Pongo un ejemplo aquí.
¿Por qué, miren, por qué se le acuñó ese nombre de 40, de 60, de 30, 50? Hay un motivo. ¿Ya? Vean, la persona, creo que este es el apellido de la persona que se encarga de investigar. A veces los científicos se comienzan a investigar, a investigar ciertas líneas, ciertas cosas, terminan descubriendo algo, a veces le colocan el nombre de ellos, el apellido, ¿no es cierto? O sea, yo recuerdo que lo mismo pasa con los organismos que se descubren. Hay reglas, ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero hay reglas, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo, miren, Trypanosoma cruzi es un parásito que se descubrió en Brasil, ¿ya? Entonces verán, Chagas. ¿Quién lo descubrió? Lo descubrió Chagas. Es el apellido de la persona que lo descubrió. Chagas. La persona que lo descubre le pone el nombre que él quiere, ¿ya? Sin embargo, hay reglas, ¿no? Este sufijo, recuerden que las palabras están formadas por un prefijo que va a lo de adelante y los sufijos ¿hacia dónde va? Hacia atrás. Hacia atrás. Este sufijo I es cuando él le quiere poner un nombre y dar un homenaje, ¿sí me entienden? Un homenaje a algo. Entonces, ¿cuál fue el mentor? ¿Cuál fue el profesor de Chagas? Osvaldo Cruz. ¿Sí me entienden? Osvaldo Cruz. Ya no sé Trypanosoma de dónde le sacó, pero eso lo sacó del género. ¿Ya? Pero él encontró una nueva especie, de hecho que es una especie patogénica que causa muchas enfermedades en animales domésticos, inclusive al hombre. ¿Ya? Le quiso dar el homenaje a su maestro. Este de aquí es un brasileño, me parece, no recuerdo, y este aquí es un médico bacteriólogo suizo. ¿Ya? Le quiso dar el homenaje porque le enseñó muchas cosas. Entonces, ¿qué le puso? Cruz. ¿El I de qué viene? Para varón. Para masculino. ¿No es cierto? Entonces hay reglas. El I es para masculino y el A es para qué es? Femenino. Entonces es algo medio chistoso porque aquí sí solo pasa creo que en Ecuador. No. Miren, aquí si ustedes saben que Ecuador es uno de los países más megadiversos del mundo, que por metro cuadrado yo tengo muchas especies. ¿Está bien? Bueno, entonces llegaron unos científicos, creo que por ahí había un ecuatoriano, que encontraron una nueva avispa, ¿ya? Miren. Aquí quieren que le Shakira. Le dedicaron este nombre. Es la Shakira, sí. Sí, es la Shakira. Todo pasa aquí, no sé. Yo le pongo mi nombre, pero yo no le pongo a la Shakira. ¿Qué mérito científico académico ha hecho? Bueno, se había cantado, pero bueno, ya es otra cosa. Bueno. Sabía que estaba escuchando Shakira cuando escribió. Pero bueno, ya el nombre de ella quedó inmortal ahí. Porque esto no cambia. Muchachos, esto de aquí no cambia. Ya queda. Ya puede ser que lo pasen a otro género o otra especie, pero bueno, eso no puede cambiar, ¿no es cierto? Ya quedó inmortal ahí, ¿no? Entonces, más o menos así es. Entonces, a veces los científicos descubren algo, le colocan normalmente. Yo le hubiese puesto mi nombre. Que no tuve un buen profesor, le hubiese puesto mi nombre. Entonces, acá es Gerber. Entonces, creo que es un apellido, ¿no? De la persona que comenzó a investigar la composición bioquímica de quiénes? De los ribosomas. ¿No es cierto? Le puso un nombre. Entonces, ¿qué sucede? ¿Él qué hizo? Él separó los ribosomas y los diluyó los colocó en un diluyente, ¿ya? Y comenzó los centrifugó. ¿Sí saben qué es centrífuga? ¿Qué es centrífuga? Una lavadora es un centrífuga, ¿no es cierto? Entonces hagan de cuenta, miren, aquí yo tengo perdón, no lo pongo cerca. Tengo 2 botellas con agua. Aquí yo le pongo una cucharada de, qué sé yo, le pongo aquí unas piedras de este tamaño, sí. Lo estás grabando, ¿no? Sí. Hagamos de cuenta aquí. Aquí yo tengo
Esta es dilución. Aquí tengo unas piedras de este tamaño y acá tengo unas piedras más chiquitas. Tengo la misma cantidad. Bueno, ¿cuál es el diferente? Digamos, si yo someto a centrifugación de la A o la B, ¿quiénes son las que se van primero al fondo? Las de la A, porque son más pesadas. Las de la A porque son más pesadas. Entonces, ¿qué es ese coeficiente de sedimentación? La velocidad en que esas partículas se van a sedimentar. O sea, en que sedimentan, ¿no es cierto? Sí. El sedimento es un acúmulo, ¿no? Que se va al fondo, ¿no es cierto? Es un sedimento, la velocidad. Esas partículas se van a sedimentar, que se van a ir al fondo. Entonces se entiende que como estas son más grandes, estas van a ir primero que las pequeñas, por el tema del efecto de la gravedad, por el tamaño, por el peso. Entonces, él midió la velocidad. Eso se llama coeficiente de sedimentación. Ahora, si ustedes hacen con estos ribosomas, ¿quiénes se van a ir primero hacia abajo? Las eucariotas. La de las eucariotas, ¿por qué? Porque tienen Porque son más, más- tienen Más más proteínas, proteínas. más cadenas de RNA, es decir, son más pesados. Y por eso es que les dio un valor, ¿sí ven? De 40 y 60, ¿sí ven? En la escala de 30 y 50. ¿Sí ven? Sí se entendió, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto ya lo habíamos hablado, ¿qué es? Esto ya lo habíamos hablado. Ponemos rápido.